En este contenido vamos a hablar de divergencia y nos dicen que en el ejemplo 1.6 pues describamos el cambio de valor de 1 sobre x a la 2 cuando x tiende a 0. Y aquí está la solución, nos dicen que si x tiende a 0, entonces x a la 2 también tiende a 0. Y por lo tanto el valor 1 sobre x a la 2 aumenta sin límites. Sí, veamos qué es lo que nos están diciendo y veámoslo en la calculadora, ¿no? Aquí tenemos una calculadora. Por ejemplo, si x tiende a 0, un número cercano a 0 podría ser una centésima, ¿no? Y si eso lo elevamos a la 2, entonces nos queda un número más cercano a 0. Una centésima a la 2 sería una milésima, ¿no? Una milésima, décima, centésima. Una 10 milésima, ¿no? Décima, centésima, milésima, unidad de millar. Entonces, una unidad de millar. Una centésima es cercano a 0, pero una unidad de millar es mucho más cercano a 0, ¿no? Mucho más cercano a 0. Y así, si un número cercano a 0 lo elevamos a la 2, por ejemplo, 0. Pongámosle varios ceros ahí, ¿no? Ese número, y lo elevamos a la 2, entonces pues, nos queda prácticamente 0, ¿no? Si el número le ponemos mucho más cercano lo elevamos a la 2, y así, entre más cercano a 0 sea, al elevar a la 2 es mucho más pequeño el resultado. Eso es lo que nos están diciendo. Ahora, ¿qué pasa si hacemos el cociente 1 entre un número que es cercano a 0, ¿no? 1 entre 0.01, así, ¿no? Y ese número elevado a la 2. Entonces esto se convierte en un número bien grande, ¿no? Esto sería 10.000 millones. ¿Verdad? Y si entre más cifras le ponemos acá, pues más grande se va a hacer el número, ¿no? Al hacer este cociente. Y eso es lo que nos están explicando en esta parte. Ahora dice, en efecto, a cualquier número positivo m, si se toma x en el intervalo de menos 1 entre raíz cuadrada de m a 0 o entre 0 y 1 sobre raíz cuadrada de m, entonces se tiene que 1 sobre x a la 2 va a ser mayor que 1 dividido sobre 1 entre raíz cuadrada de m, eso elevado a la 2. Y eso siempre nos va a dar n. O sea, si tenemos esta expresión, entre el número que dividamos aquí nos va a dar esto, ¿no? Y esto, 1 sobre x a la 2, va a ser siempre mayor que esto. Eso es lo que nos están diciendo acá. Veamos en la calculadora. 1 entre raíz cuadrada de m sería, ¿no? Raíz cuadrada de 3. A ver, sí, aquí iría la 2, ¿no? Entonces eso nos va a dar, aquí está, ¿no? Esto nos va a dar 3. Está. Y si pudiéramos cambiar este valor por 4, aquí nos va a dar 4. Si lo cambiamos por 5, nos va a dar 5. Si lo cambiamos por el número que escribamos acá, esto va a ser el resultado que vamos a obtener acá. Y que 1 sobre raíz cuadrada de x a la 2 siempre va a ser mayor que esto, ¿no? Eso, si, por ejemplo, 1 entre 1 sobre x a la 2, ya no diría la raíz cuadrada esta, creo, ¿no? 1 sobre... O sea, acá nos dicen que siempre ese cociente va a ser mayor, ¿verdad? 1 sobre x a la 2 va a ser mayor que esto siempre. Entonces, veamos qué es lo que pasa, ¿no? Incluso podemos desentendernos un poco de esto. Lo que pasa es lo siguiente. Si nosotros estamos resolviendo esta expresión 1 sobre x a la 2, ¿no? 1 entre x a la 2, supóngase x, valores que se acercan a 0, ¿no? Positivos o negativos. Así, por ejemplo, ¿no? Elevado a la 2.
100 millones, ¿no? Entonces, por mucho que nos acerquemos al valor 0 acá en la gráfica de la función, el valor de y va a tender a ser infinito. Si nos acercamos aquí por el lado positivo, pero si nos acercamos por el lado negativo, igual, ¿no? Si en vez de ser positivo, positivo este número lo tomamos negativo, entonces siempre nos va a dar esto, ¿no? 1 entre... A ver... 1 entre 0 negativo, ¿no? A ver, esto lo borra todo cuando borro, ¿no? 1 entre negativo 0 punto así, ¿no? Elevado a la 2. Eso nos va a dar positivo. Entonces, si nosotros nos acercamos a x, a valores de 0, ¿no? De x, a través de valores negativos, si nos acercamos a 0 a través de valores negativos, entonces la gráfica de esta función va a tender a ser más infinita. Y si nos acercamos a través de valores positivos para x, ¿verdad? Nos acercamos a 0, siempre va a ser más infinito esto también. Entonces decimos que cuando sucede eso, ¿no? Cuando la gráfica de la función se acerca a un valor, pero el valor de y tiende a ser un número inmensamente grande, ya sea positivo o negativo, entonces decimos que la función diverge. Si toma valores inmensamente grandes, decimos que diverge a infinito positivo, y esto se representa así, ¿no? El límite cuando x tiende a de f de x es igual a más infinito. Y si toma valores negativos, cuando nosotros nos acercamos a un valor específico de x, entonces decimos que la función diverge a infinito negativo, y se representa como el límite cuando x tiende a de f de x es menos infinito. Eso. Entonces, lo que nos están diciendo acá es que una función puede divergir a más infinito o puede divergir a menos infinito. Y ahí están algunas propiedades de la divergencia, ¿no? Veamos qué nos dicen esas propiedades. Vamos a ver, discúlpeme que esta cuestión se trabó un poco. Espérenme un segundito. Esto era lo que teníamos. Decíamos que una función puede divergir a infinito positivo o a infinito negativo, ¿no? Que hay unas propiedades acá de la divergencia. ¿Qué nos dicen las propiedades? La número 1, ¿no? Esto es prácticamente lo de la definición, ¿verdad? Si f de x si f de x es mayor que 0, acá nos están hablando de esto, ¿no? Si f de x es mayor que 0, acá, ¿no? F de x es mayor que 0 y el límite cuando x tiende a de f de a es 0, entonces el límite cuando x tiende a de 1 sobre f de x es igual a más infinito. Esto es prácticamente lo de la definición, ¿no? Lo que decíamos, ¿verdad? Si x tiende a 0, entonces 1 sobre x a la 2 tiende a ser 0 también. Pues si tiende a 0 a través de valores positivos, esta expresión, ¿verdad? Porque la función es mayor que 0, entonces esta expresión va a tender a 0 a través de valores esta va a tender a 0 a través de valores positivos, porque como la función es mayor que 0, entonces por tanto el límite va a ser más infinito. Pero si la función es menor que 0, ¿verdad? Si f de x es menor que 0, entonces el límite cuando x tiende a de f de a es 0. Entonces el límite de la función cuando x tiende a de 1 sobre la función va a divergir a menos infinito. Bueno, por ejemplo, si la función fuese así, ¿no?
menos 1 sobre x a la 2. Esta ya vimos que diverge a más infinito. Esta, como la función es negativa, va a divergir a menos infinito. Y la gráfica va a ser al contrario de esta, va a ir hacia abajo. Va a ir por acá y por acá. Entonces, esta diverge a más infinito porque esto tiende a 0 cuando x toma valores cercanos a 0, ¿no? Pero a través de valores positivos. Y esta va a tender, ni no importa cómo nos acerquemos a 0, si desde la izquierda o desde la derecha, esto siempre va a ser más infinito, ¿no? Pero este va a ser menos infinito, por tanto esta va a divergir a menos infinito. Eso es lo que nos dice esa propiedad. Eso nos dice la propiedad. Bueno, entonces la segunda propiedad nos dice que si tenemos dos funciones donde una es menor que la otra, ¿no? Y si el límite cuando x tiende a de f de x diverge a más infinito, la que es menor, ¿no? F de x. El límite de f de x cuando x tiende a diverge a más infinito, entonces la que es mayor también va a divergir a más infinito. Un ejemplo de esto, algo parecido a la función que hemos estado trabajando. Vamos a ver. Si tenemos que f de x es 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Y g de x, esta es menor. A ver. Permítanme. Si fuese así, ¿no? Pongámosle 5 acá. Pongámosle 5, ¿no? Vale. Permítanme, quiero volver a... Tendría que volver a abrir la expresión. Se traba esta cuestión. Entonces, decíamos, estamos viendo las propiedades, ¿no? Si tenemos una función que es más pequeña que otra, ¿no? Y si una diverge a más infinito, la que es más pequeña diverge a más infinito, entonces la que es más grande también va a diverger a más infinito cuando x tiende al mismo número, ¿no? Decía, si f de x, por ejemplo, si f de x fuese 1 sobre 5x a la 2 y g de x fuese 1 sobre x a la 2, este es más pequeña. Esta tiende a menos infinito porque este valor de 5 incluso hace que la expresión esta se haga más rápido, 0, cuando x toma valores más grandes, ¿no? Al multiplicar por 5 este número se hace mucho más grande, ¿verdad? Entonces esto siempre va a tender a más infinito. Esta es pequeña y tiende a más infinito, es más pequeña que esta, ¿no? Entonces esta también tiende a más infinito. Eso es lo que nos dice acá la función. Y si la más pequeña es menor que la otra, ¿verdad? El límite cuando la de la más grande tiende a menos infinito, entonces el límite de la más grande, ¿no? Tiende a menos infinito, entonces la otra también va a diverger a menos infinito, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos un menos acá y un menos acá también, ¿no? La más pequeña sería esta ahora, ¿no? Y esta va a diverger a menos infinito. Entonces, si esta diverge a menos infinito, que sería la más grande que esta, ¿no? Entonces esta también va a divergir a menos infinito. Y eso es lo que nos dice esta propiedad en dos partes, ¿no? Ahora, si tenemos que una función diverge a más infinito, si lo multiplicamos por menos 1, va a divergir a menos infinito, es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Decíamos que f de x igual a 1 sobre x a la 2 diverge a más infinito, pues solo la multiplicamos por menos 1 y estamos diciendo que esta diverge a menos infinito. Eso nos dice la tercera propiedad, ¿no? Y si la función diverge a menos infinito y la multiplicamos por menos 1, va a terminar divergiendo a más infinito. Propiedad C. Si tenemos que el límite de una función es un número o es más infinito y el límite de otra función es más infinito o diverge a más infinito o diverge a infinito positivo, entonces cuando sumemos las dos funciones y encontremos el límite de la suma de esas dos funciones, entonces eso va a diverger a más infinito. Porque este sería un número, 5 por decir algo, más infinito, entonces siempre nos va a dar más infinito.
O si este es infinito, un número inmensamente grande más otro número inmensamente grande, va a dar más infinito siempre. Y lo contrario, ¿verdad? Si este es un número o menos infinito y esta diverge a menos infinito, la suma de los límites, ¿cómo sería? El límite de la suma de esas dos funciones va a diverger a menos infinito. Y bueno, acá la otra de las propiedades. Si el límite cuando x tiende a de f de x es alfa o 0 o más infinito, y el límite cuando x tiende a de g de x diverge a más infinito, entonces el producto del límite de las funciones va a ser divergente hacia más infinito. Y la última propiedad nos dice que si el límite cuando x tiende a de f de x es más infinito o menos infinito, entonces el límite cuando x tiende a de 1 sobre f de x va a ser siempre 0. ¿Qué es lo que analizábamos con esta función, ¿no? Al principio? Bueno, esas son las propiedades. A ver si nos dicen que hagamos algún ejemplo con algo de eso. Sí, nos dice que encontremos este límite, ¿no? Límite cuando x tiende a pi medio de x por tangente al cuadrado de x. Bueno, entonces límite cuando x tiende a pi medio de x por tangente al cuadrado de x. Esto va a ser entonces pues el límite cuando x tiende a pi medio de x por el límite. Podemos separarlo, ¿verdad? Como está multiplicando acá esta función, podemos multiplicar los límites de la función. Cuando x tiende a pi medio de tangente al cuadrado de x. Este va a ser pi medios, ¿no? Límite cuando x tiende a pi medio de x, pero si lo evaluamos en pi medio por el límite cuando x tiende a pi medio de tangente al cuadrado de x. Pero veamos quién sería tangente al cuadrado de x, ¿no? Tangente al cuadrado de x lo podemos expresar como seno de x sobre coseno de x, y esto elevado a la 2. Pero si x toma el valor de pi medio, esto va a ser seno de pi medio entre coseno de pi medio, y todo esto elevado a la 2. Podemos encontrar el seno de pi medio y el coseno de pi medio en la calculadora, ¿no? Podemos decir seno de pi medios, o coloquémoslo en radianes, ¿no? Pi medios, pi entre 2. Entonces esto va a ser 1, ¿no? Pero no lo elevamos a la 2 incluso, ¿verdad? Pero esto sería 1 a la 2, que es 1 siempre, ¿no? Pero hagámoslo así como debimos haberlo hecho. Seno de pi entre 2. Pero esto todo elevado a la 2. Siempre va a dar 1. Siempre es 1. Y el coseno de pi medios sería, pues entre paréntesis también, ¿no? Coseno de pi entre 2. Pero todo elevado a la 2, ¿no? Todo elevado a la 2, es decir, aquí lo representa mal la calculadora, pero sí lo resuelve bien, ¿no? A ver, o soy yo el que lo estoy metiendo mal, ¿no? Vamos a ver cómo sería coseno de pi entre 2, así, ¿verdad? Pero todo eso elevado a la 2. Sí, ahí lo representa mal la calculadora, pero bueno, sí lo calcula bien, ¿no? Eso es 0, coseno de pi medio es 0, y 0 a la 2 es 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y seno de pi medio dijimos que es 1, entonces tenemos que esto es 1 entre 0 y eso elevado a la 2. Pero cuando nosotros nos aproximamos a 0, o sea, este denominador nunca va a ser 0, pero nos aproximamos a 0. Este número tiende a ser infinito, ¿no? Ya lo vimos. Si dividimos de nuevo en la calculadora, ¿no? 1 entre un valor que se aproxima a 0, por ejemplo 0. Así, ¿no? Esto tiende a ser un número grande. Ahí está, ¿no? Entonces esto también va a ser un número grande. Este cociente
va a ser un número grande, y sobre todo si va elevado a la 2, mucho más grande. Entonces esto es infinito, esto converge más infinito, este es pi medios, pero este converge a infinito, ¿no? A infinito positivo. Y este producto, según una de las propiedades, ¿según qué propiedad era? Según esta propiedad, no la E, inciso E. Este es un número, pero esta converge a infinito, por lo tanto ese límite va a converger a infinito. Eso era lo que nos estaban diciendo aquí, ¿no? Porque se utiliza la propiedad de. Por tanto, esto es entonces convergente a más infinito. Bueno. Eso va a ser convergente a más infinito, ¿verdad? Después de aquí, pasamos a esto. Más infinito. Bueno,